televidentes, muy buenos días, qué gusto saludarlos en el viernes 4 de abril de este año 2014, a las puertas nuevamente de otro fin de semana. Qué gusto poder saludarles y también gracias por preferir el Canal 33. Esta mañana vamos a tratar de hacer un análisis de la coyuntura política que vive nuestro país, pero desde la visión de los jóvenes, y con muchísimo gusto le presento a continuación a mis invitados, amigos de la casa, y se los presento con muchísimo gusto. Ricardo Avelar, director ejecutivo de la organización Creo, se encuentra esta mañana conmigo y le doy la más cordial de las bienvenidas. Ricardo, qué gusto tenerte nuevamente por acá. Muchísimas gracias por la invitación, Samuel. Es un gusto estar platicando esta mañana temas tan importantes, y un saludo también a tu audiencia. Gracias por asistir esta mañana, y también conmigo está Guillermo Miranda. También un joven que ha participado en diferentes organizaciones, diferentes movimientos, se encuentra conmigo también esta mañana y le damos la más cordial de las bienvenidas. Qué gusto, Guillermo, tenerte nuevamente por acá. Igualmente, Samuel, gracias por el espacio, un gusto compartir con Ricardo y por supuesto con la teleaudiencia. Gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, la invitación que les hacemos es para que puedan participar en las redes sociales con sus comentarios. Está la página en Facebook, en este momento en su pantalla, y también la cuenta de Twitter a su disposición, Perspectivas 33. De la misma manera nos busca en ambas redes sociales y va a poder comentar y también participar de nuestra entrevista. Sus comentarios son muy importantes también para el desarrollo de este espacio, que es suyo, por supuesto. Vamos a iniciar comentando acerca de las situaciones que han ocurrido después del 9 de marzo. Organizaciones como las de ustedes salieron en los diferentes medios de comunicación, espacios, también motivando al voto. Se logró un objetivo y hubo una votación masiva por parte de los salvadoreños, histórica también en una elección presidencial y máxime de segunda vuelta presidencial. Me gustaría conocer brevemente su opinión al respecto para hablar ya de los temas que tenemos ya en día, el tema de la transición, etcétera. Ricardo. Bueno, yo creo, Samuel, que esto es bastante importante, los avances que se lograron para el 9M, si tomamos en cuenta la pobre participación ciudadana en las elecciones del 2 de febrero, creo que hay algo de fondo acá que explica no solo qué pasó el 9 de marzo, que sube alrededor de un 5 o 7% la tasa de gente que fue a votar. Hay algo de fondo ahí atrás, y es que se está ciudadanizando o se está civilizando la política. ¿Qué significa esto? Que la política se está entendiendo como una materia ciudadana y ya no solo una materia de partidos políticos o una materia de políticos en sí. Entonces hay más gente que dijo, bueno, voy a votar aunque no esté de acuerdo con todo lo que se está diciendo, aunque no tenga un partido que me motive realmente, pero voy a votar. Y ese solo es el primer compromiso, y los siguientes van a ser exigirle transparencia al partido que gane, exigirle rendición de cuentas y exigirle que cumpla un plan de gobierno que sea sensato. En este sentido, lo que sucede el 9 de marzo es el primer gran paso para algo que yo quiero ser optimista y creer que viene bastante bien para El Salvador, y es una ciudadanía más activa, una ciudadanía que está acostumbrada a demandar, a exigir cuentas, y que ya se está empezando a ver. Viste, por ejemplo, cuando se hizo el anuncio de lo que costaría la toma de posesión, la cantidad de expresiones que hubo, y yo estoy seguro que esa cantidad de expresiones va eventualmente a tener una presión, va eventualmente a lograr generar pues, la suficiente presión para que no solo este acto, sino otros actos que parecen arbitrarios se tengan que retractar. Así que El Salvador empezó un periodo aproximadamente en 2011-2012, desde el tristemente célebre 743, pasando por la doble elección de funcionarios, llegando a estas elecciones en el que la ciudadanía ha venido tomando un rol más importante. Y yo creo que si esto se mantiene, vamos a tener, no importa quién nos gobierne o cuál sea su gabinete, en este caso el presidente Salvador Sánchez Serén, vamos a tener un gobierno controlado, vamos a tener un gobierno que realmente responde a una ciudadanía activa. En este sentido, la votación masiva también manda un mensaje a la clase política, Guillermo, y la pregunta es, ¿los partidos políticos han entendido o están dando las muestras a la fecha de que ese mensaje se ha entendido, el mensaje dado por el ciudadano? Bueno, eso todavía no tenemos un plazo para saberlo, porque del lado del oficialismo vamos a saber si lo entendió, si cambia su forma de gobernar respecto a estos 5 años, si se mejora como administrador público y retoma las lecciones que dejó el quinquenio del presidente Funes. Y del lado de la oposición vamos a saber si entendió, si también cambia su forma de ser oposición, de constructivamente, pero también muy críticamente,
apuntar lo que no se está haciendo bien y también ser muy propositivo y no ser parte, Ricardo hablaba de las crisis de 2012, no ser parte de nuevo, y esto va para ambos, de intentos por destruir la institucionalidad democrática. Pero lo valioso de este proceso es que nos dio dos momentos. El primer momento es el 2 de febrero, donde vimos una ciudadanía desencantada que bajó la participación en comparación a las presidenciales pasadas. Y en un segundo momento, el 9 de marzo, entendimos que a los ciudadanos sí nos importa quién maneje la cosa pública. Esto sucede raras veces. Si tú ves la experiencia en la región y también en El Salvador, siempre las segundas vueltas baja la participación, no tiene un resultado cerrado, es bastante holgado y es a favor de quien ganó en la primera. Esta vez el que ganó en la primera también ganó en la segunda, pero subió la participación en 5 puntos porcentuales. Fueron más de 275,000 personas las que dijeron no voté el 2 de febrero, pero sí soy parte de la decisión este 9 de marzo, y el resultado fue cerrado. Así que esa votación de ese día tan histórico nos va a dejar muchas lecciones que todavía queda por analizar. Una de ellas, y lo decía a manera de comentario nada más, un analista político, y decía: esta elección del 9 de marzo ha dejado claro que para cambiar los puntos de diferencia, la intención de voto, no se necesita una campaña de un año. Claro. Un mes fue suficiente para que una brecha de 9 puntos se pudiese reducir, y podría ser también esa una de las lecciones, y esta es la pregunta, podría ser esa también una de las lecciones para no tener otra campaña tan larga y tan extensa como la que tuvimos. Pues me parece que sí, que puede ser una elección bastante interesante, en el sentido de que la gente ya no está esperando estos spots mágicos, este realismo mágico que narran los partidos políticos. La gente ya no quiere ver a su candidato como este ser heroico, alejadísimo de la realidad, capaz de hacer cualquier cosa. La gente quiere ver una campaña de verdad. Y eso lo aprendieron los candidatos, eso lo aprendió, por ejemplo, Norman Quijano, cómo cambió de una posición bastante altanera, de una posición de conflicto, a una persona más humana, más real. Esto mismo aprende Salvador Sánchez Serén en el último mes de campaña, cómo cambia su vocabulario, empieza a salir un poquito más a los medios, ya no solo es esconderse detrás del marketing político, que en El Salvador nos estamos dando cuenta que ya no hace tanta magia como antes, y ojalá que tengamos campañas más sinceras, más reales, pero esto está del lado de los ciudadanos. Este balón está en nuestra cancha, y al final la lectura que deberían hacer los partidos políticos de la segunda vuelta es: sí, hubo más gente votando, pero no votó por los partidos como tal. Votó porque se vieron como ciudadanos, votó porque se vieron responsables de participar en un proceso electoral, pero no votaron para validar ninguno de los dos procesos o ninguno de los dos proyectos políticos que estaban en oferta. Sí hay gente, sí hay un voto duro que lo validó, pero la diferencia que hay en el voto, estos 100,000 votos que gana el Frente Más y estos 400,000 votos que gana Arena de Más para la segunda vuelta, fueron votos de ciudadanos que votaron por comprometerse con el país y no por validar un proyecto político en particular. Si los partidos políticos hacen una buena lectura de esto, van a entender que su poder no va a ser ilimitado, que depende en todo momento de las trabas que podamos poner los ciudadanos y que debemos poner los ciudadanos, y esto nos va a dar una política más madura. Pero esto, una vez más, solo se va a lograr con dos factores. Primero, que la lectura de los partidos políticos sea correcta y que no pretendan actuar a la fuerza, como estamos viendo en otros países, que no pretendan forzar proyectos políticos. Y segundo, que la ciudadanía se comprometa con tratar de evitar cualquier abuso, sea de quien sea legislativo, sea en el poder local, sea del poder ejecutivo. La ciudadanía es el actor más importante en los próximos 5 años. Hay un tema que durante toda la campaña electoral, conocidos los resultados, en medio del escrutinio, se cuestionó, y es el papel del Tribunal Supremo Electoral, principalmente por el partido opositor, por el partido que al final resultó siendo el perdedor de las elecciones. En un periodo cuando ya se acerca la próxima elección presidencial, uno también se pregunta cuál es el momento idóneo para poder estudiar el rol del Tribunal Supremo Electoral, la despartidización famosa de la que siempre se habla de parte del ente colegiado. Guillermo. Debe hacerse cuanto antes, y qué bien que lo enfocas del lado de los tiempos, porque el tema del Tribunal Supremo Electoral probablemente requiere de una reforma constitucional, y eso te limita o al menos te restringe ese proceso, porque ese proceso de reforma constitucional está ya establecido en la
Constitución. ¿Y cuál es ese proceso? Es que se toma un acuerdo para reformar la Constitución en una asamblea y la próxima asamblea lo ratifica. Entonces, si nosotros queremos tener una autoridad electoral distinta a la de estos 5 años, a la de estos 10 años, que en mi opinión, al menos del lado administrativo, ha sido muy buena, ha organizado bien los eventos electorales, pero ha sido un pésimo árbitro electoral, pésimo. No ha sido un árbitro, por ejemplo, imparcial, no ha sido idóneo, no ha sido un garante de la legalidad. Todo eso no ha sido el Tribunal Supremo Electoral. Si queremos tener un Tribunal Supremo Electoral distinto, y repito, no a este del presidente Eugenio Chicas, también al del expresidente Walter Araujo. Aquí no es de banderas políticas, aquí es de tener un árbitro idóneo. Si queremos tener un árbitro idóneo para la próxima presidencial, tenemos que plantear la reforma desde ya. Y que esto, por ejemplo, se tome un acuerdo antes de 2015 para que durante 2015 y 2018, que es la próxima legislatura, se haga la reforma a la Constitución y en el 2019 ya se tenga una autoridad distinta. Por ejemplo, que los partidos no estén arbitrando en el proceso, porque claramente es ilógico que quien debe sancionar a los partidos políticos, quien tienen que pedirle cuentas de dónde reciben su dinero, sean los mismos militantes de partidos políticos. Y también esto no sería saludable si se hace a meses de la elección presidencial de 2019. Entonces este tema hay que impulsarlo ya, y que viene ahorita una elección no es pretexto, porque vuelvo a lo que preguntabas anteriormente, Samuel. La Constitución establece algunos meses antes para hacer campaña. Nosotros no tenemos por qué presumir ya que desde ahora comienza la campaña de 2015 o en 3 meses. Tenemos suficiente tiempo para discutir las reformas que necesita la Constitución en el tema electoral. ¿Estarán interesados los partidos políticos en poder hacer estas reformas necesarias a la Constitución para despartidizar al Tribunal Supremo Electoral? Independientemente de si estén interesados o no, es labor de la ciudadanía presionarlos para que lo hagan. Muy probablemente no lo van a estar, muy probablemente están bastante cómodos, algunos más que otros, bastante cómodos en mantener la composición actual del Tribunal Supremo Electoral, pero si la ciudadanía lo exige y sabe poner costos políticos y sabe establecer un sistema de incentivos, y se está empezando a hacer, y hay bastantes movimientos que lo están tratando de hacer, yo creo que se puede lograr. Independientemente de la voluntad de los partidos políticos, la ciudadanía es en este país, y esto es quizá la gran lección del proceso electoral y de los últimos años, es protagonista y no espectadora de lo política. Entonces, esta reforma es imperativa, se debe hacer pronto, y yo creo que tenemos que presionar. Si los partidos no nos regalan las reformas, hay que exigirlas. Bien, me quedo con esto que acabas de mencionar, Ricardo, y vamos a también complacer a la producción porque nos están pidiendo espacio para nuestros anunciantes. Regresamos, amigos televidentes, quédese con Canal 33 y con esta interesante conversación. Gracias, amigos, por quedarse en nuestra sintonía. Gracias por preferir el Canal 33. Muy buenos días. Esta mañana estamos conversando acerca de la coyuntura política que vive nuestro país desde la visión de los jóvenes. Y estoy conversando con 2 jóvenes de diferentes organizaciones. Una de ellas es Creo, que me acompaña, el director ejecutivo de la misma, Ricardo Avelar, y también Guillermo Miranda. Después del 9 de marzo han sucedido varias cosas, varias situaciones. La situación en la que, por ejemplo, el Partido Arena pide el conteo de los votos, al final la Sala de lo Constitucional resuelve, tenemos presidente electo, ya hay comisiones de transición, y el tema, o lo que se pregunta, o la expectativa de la ciudadanía está en qué es lo que va a ocurrir en nuestro país a partir del 1 de junio referente a los temas, a los problemas que preocupan a la ciudadanía, el tema económico, el tema de seguridad. De ello me gustaría conocer también cuál es la expectativa que ustedes tienen de lo que pueda ocurrir a partir del próximo 1 de junio. Ricardo. Bueno, primero que todo yo creo que hay, y como creo lo estuvimos señalando desde antes de la elección, hay bastantes temas prioritarios, hay bastantes temas a los cuales hay que ponerles atención a partir del 1 de julio o quizá desde este momento que ya se empieza a dar indicios de cuál va a ser la conducta, pero particularmente después del 1 de junio. Primer tema que es importante para todos los salvadoreños, el tema de las pensiones. Y ya se está empezando a rumorar algunos temas en cuanto al sistema de pensiones,
Yo creo que hay que ser abiertos y hay que ser claros en decir, hay manipulación política en el tema de las pensiones. La manipulación política en el tema de pensiones hace que los ahorros de los salvadoreños no sean tan rentables. Estamos haciendo un préstamo forzoso al Estado a una tasa ridícula de intereses, le estamos prestando, y esto no es aceptable, porque el salvadoreño se levanta día con día a trabajar pensando en qué va a procurarse para sí mismo y para su familia, pensando en que parte de esto tiene que ahorrarlo para asegurarse un retiro digno, y es injusto que este dinero lo estén manipulando los políticos o lo estén usando como una caja chica. Segundo, el tema de seguridad. Qué triste vivir en un país donde no se tiene la certidumbre de si al final del día voy a estar de regreso en mi casa. Y qué triste pensar que las políticas que deberían atender este problema, que es tan serio para el país, se están tomando de forma secreta o de forma oscura. Qué negativo saber que no hay una estrategia clara que los ciudadanos podamos entender, que los ciudadanos podamos conocer, que podamos ver horizontes temporales, costos, impacto, porque no existe. Entonces, qué lástima que en estos dos temas tan importantes, el futuro de los ahorros de los salvadoreños y la seguridad de los salvadoreños, no se tengan políticas claras. El tema de educación, ¿qué va a pasar con la educación? ¿Dónde está la recopilación de evidencia que va a hacer que se tomen buenas decisiones en política pública? ¿Dónde está la evidencia para las decisiones en salud? Entonces, en El Salvador tenemos que acostumbrarnos a dejar de ver las emociones en la política, a quitarle todo el romance a las políticas públicas y quedarnos con evidencia, con cosas que funcionen y con un respeto a la ley más básica. ¿Cuál es? Los recursos son limitados. Si nosotros entendemos esto, podemos empezar a pedir soluciones más racionales a los problemas que están aquejando al país. Pero mientras esto no suceda, vamos a llegar al 1 de junio con la misma sed de improvisación que hemos estado en los últimos años. Hay 2 meses que todavía le faltan a la actual administración, pero pareciera que la atención de la ciudadanía en términos generales está más bien a lo que puede hacer el próximo gobierno. Pero mientras todavía, como lo repito, hay 2 meses que todavía falta de trabajo de esta administración. ¿Será trabajo únicamente de dejar en orden o decir cómo dejan cada cartera de Estado, o deberá también continuar con el trabajo para resolver los problemas? Me parece que debería ser... El trabajo de transición es bastante importante. Es bastante importante, pero al mismo tiempo puede tener incentivos perversos en el camino. El trabajo de transición debería ser para explicar cómo se dan los traspasos, quizá no de ministro a ministro, porque al final el ministro es un ente político, o en muchos casos es un ente político, pero para entender cómo se da el trabajo en mandos medios, para entender cómo se hace el trabajo técnico en cada cartera del Estado. Para esto debería servir este proceso de 2 meses. Lastimosamente estamos acostumbrados a vivir en un país donde estos 2 meses simplemente se tratan de nombrar rápidamente a las cabezas para que desde ahí se haga la repartición de puestos que sirve como pago de estas deudas de campaña. Ojalá que en este caso no sea así, ojalá que la ciudadanía exija a tiempo planes de trabajo, exija a tiempo que se respeten ciertas cosas, y principalmente, como hace unas semanas veíamos, que hasta la toma de posesión se va a haber ejecutado un 60% del presupuesto de este año. Es decir, para el resto del año, para la segunda mitad, únicamente queda, o más de la segunda mitad, queda un poco menos de la mitad del dinero que tenemos los salvadoreños aprobado para el año. ¿Cómo va el siguiente gobierno a sobrevivir su primer año con tan poco dinero? Y particularmente si para una toma de posesión, por ejemplo, que debería ser un acto sencillo, que debería ser un acto modesto, se va a gastar la cantidad exagerada de dinero que se va a hacer. Entonces, este periodo es clave siempre y cuando vigilemos que los políticos no lo usen para hacer simples reparticiones de puestos. Una transición, un evento de transición que ha dicho el canciller de la República en este mismo espacio que es una especie de costumbre la que ellos han heredado o la que se ha heredado de administraciones anteriores a la hora de entregar o hacer la transmisión de mando. Y alguna de las justificaciones es, anteriormente se gastaba más. Pero la realidad es que hoy, en la semana anterior, se reorientaron de la cartera de seguridad y, si no me equivoco, de la cartera de salud, de educación, los fondos necesarios para poder hacer este traspaso de mando. Me gustaría escuchar tu opinión, Guillermo, en particular, acerca de este tema. La Asamblea Legislativa aprobó 1.4 millones de dólares para la toma de posesión y más de $1 millón era entre educación, salud y seguridad, ¿verdad? Donde están quizás los problemas más de fondo de este país. Me gustaría escuchar tu opinión, Guillermo, en particular, acerca de este tema. La Asamblea Legislativa aprobó 1.4 millones de dólares para la toma de posesión y más de $1 millón era entre educación, salud y seguridad, ¿verdad? Donde están quizás los problemas más de fondo de este país.
Es lamentable cuando se escuchan expresiones como la que mencionaba Samuel sobre la costumbre, porque precisamente la alternancia en el 2009 significó esperanza para muchas personas de que se dejaran las malas costumbres. Es decir, las malas costumbres que se heredan deben sacarse del ejercicio de la política y no continuarse. Y aquí podemos hacer un punto importante, algo que le pedimos o le exigimos al siguiente gobierno que deje, que fue una mala costumbre del gobierno anterior, y es justificarse en los famosos 20 años. Si es que las malas costumbres en este país no son de 20 años, son de siglos atrás, y los privilegios y los amiguismos y la falta de reglas claras y los atropellos a la institucionalidad son problemas de fondo que vienen desde que se inició esta república. Entonces, si vamos a seguir justificándonos en esas malas costumbres, no vamos hacia ningún, al menos hacia ningún lado bueno o generoso para los problemas que está teniendo este país. Una dirección generosa, por ejemplo, sería optimizar los gastos en educación y en salud y no pasarlos a una ceremonia que al final va a estar integrada en parte por militancia, por cuerpo diplomático, pero la ciudadanía, casi los 3 millones de habitantes, por ejemplo, que ejercieron su derecho del sufragio el 9M, ellos no van a estar en esa ceremonia. Ellos van a estar con los problemas del día a día. Ellos van a estar inseguros en sus casas, con personas que salen de la educación superior o de los colegios y no encontramos oportunidades de trabajo. Esos son los retos que tiene este gobierno y eso pasa por dejar las malas costumbres. Ahora, como dije, casi 3 millones de personas participamos el 9 de marzo y al final quedó electo el candidato del oficialismo, el vicepresidente y presidente electo ahora, Salvador Sánchez Serén, y alrededor de esa decisión debemos trabajar. Esa fue la decisión que tomó la mayoría de salvadoreños. Y eso pasa por trabajar en que este quinquenio el gobierno sea exitoso. Es decir, aquí no podemos tampoco entrar y augurar el fracaso del gobierno porque todos vamos a fracasar. Tenemos que trabajar porque este quinquenio sea exitoso. Y eso pasa por decirle las verdades a los políticos, como las que mencionaba Ricardo. Decir que, por ejemplo, el uso irresponsable del fondo de pensiones no se puede seguir permitiendo. Decir que estos meses son para que aclaren hacia qué rumbo vamos. Porque después de las elecciones de 2015 van a pasar 3 años en que no hay incentivos electorales, al menos, para tener una discursiva buena, una discursiva moderada. En esos 3 años ya se va a poder hacer o se va a tener el margen de maniobra para hacer varias cosas. ¿Qué cosas van a hacer entonces? ¿A qué país, por ejemplo, nos vamos a parecer en la región? Nos vamos a parecer a Colombia, a Chile, a México, a Perú, que ha entendido que es el sistema de libertades el que promueve el desarrollo. Los países que han entendido que tenemos que hacer acuerdos en temas mínimos como educación, como política energética, o nos vamos a parecer a otros países que le están pasando muy mal porque no están tomando las medidas económicas más inteligentes y tampoco están incluyendo a toda la sociedad en esas decisiones. Esos son los temas que deben discutirse en estos meses. Hay una de las acciones que de inmediato toma el presidente electo y es hablar y extender su mano para poder encontrar acercamientos con el partido principal de oposición, con la empresa privada, y además de eso también de sus primeras acciones es una gira por la región centroamericana, que es sin duda alguna el principal socio comercial de nuestro país, los países de la región centroamericana, y lo hemos visto en diferentes visitas, reuniones con jefes de Estado referente a este tema. Esas acciones dan algún entendimiento de hacia dónde quiere el profesor Salvador Sánchez Serén dirigir su gobierno, Ricardo. Me parece que si fuera así es un precedente positivo. Me parece que es importante que él esté tratando de encontrar acuerdos. Debemos entender, o deben los gobernantes entender, que hay que terminar de una vez por todas esa fatal arrogancia de creer que los políticos de turno lo saben todo y que se puede gobernar sin tomar en cuenta a la oposición, sin tomar en cuenta a la sociedad civil y sin tomar en cuenta países vecinos. Ya no se puede vivir en ese aislacionismo y en esta arrogancia de creer que mi plan, mis ideas son las únicas que funcionan. En ese sentido me parece positivo que esté buscando algún entendimiento. Ojalá que sean entendimientos para el bien del país y no solo para ceder pequeñas cuotas de poder, porque eso sí sería una situación negativa, escudada en algo, en un ejercicio democrático.
Me parece también que el presidente electo, Salvador Sánchez Serén, debe hacer una gira como la que ya ha empezado y debe ir tomando notas de buenas y malas prácticas en los diferentes países. Y aprovechando esta gira y aprovechando estos días que tiene que tomar algunas lecciones, me parece que es positivo, o que debería ser positivo, que se fije en lo que está sucediendo en la ciudad de Panamá en este momento. Ahorita está reunido los representantes de Latinoamérica en el Foro Económico Mundial y se están tomando lecciones que realmente abren los ojos sobre hacia dónde debería ir la región latinoamericana. Particularmente decían ayer que el 60% de las fuentes de empleo en Latinoamérica están de pequeñas y medianas empresas. ¿Quiénes son los más afectados por las irresponsables políticas fiscales? Las pequeñas y medianas empresas. ¿Quiénes son los más afectados por los procesos burocráticos, por la falta de competitividad, por la dificultad de hacer negocios? Precisamente quienes deberían estar generando los empleos en nuestros países. Entonces, ¿qué lecciones debería tomar el presidente electo? Primero, como decía Guillermo, aprender qué están haciendo bien los países que integran la Alianza del Pacífico, aprender cuáles fueron los puntos en común que llevaron al acuerdo ayer entre Panamá y México, que dijeron, bueno, vamos a avanzar en tener no solo un acuerdo de libre comercio, sino de mejores prácticas en gobernabilidad. Y a partir de eso decir, el rumbo que debería tomar El Salvador ya no es un rumbo ideológico, sino es un rumbo que funciona, es un rumbo que da resultados y que está haciendo que estos países compitan, el caso particular que mencionaba Guillermo, Colombia, Chile, Perú, México, dentro de poco Panamá y Costa Rica, que son países que están ya viendo de frente a grandes monstruos como los bloques de Asia-Pacífico. Entonces, ¿a qué se quiere parecer El Salvador? Y esto es una pregunta más para el ciudadano que para el político. ¿A qué país quieren que se parezca el suyo? Si realmente es estos países que acabo de mencionar, hay que exigirle al gobierno que de ellos tome las lecciones necesarias. Bien, vamos a hacer, amigos televidentes, nueva pausa comercial. Ya hay nombres de los que serán los nuevos funcionarios, o los funcionarios más bien del nuevo gobierno. Algunos que siguen en sus cargos, otros que han sido nombrados y que se estrenarán como funcionarios públicos a partir del próximo 1 de junio, pero también hay nombres que no se han dado a conocer todavía. ¿Cuáles son estos perfiles? ¿Cómo deberían ser? De ello hablamos al regresar. No le cambie. En el Ministerio de Hacienda continuará el ministro Carlos Cáceres, de igual manera en el Ministerio de Obras Públicas el ministro Gerson Martínez continuará en su cargo, el secretario técnico será el diputado por el FMLN Roberto Lorenzana, y hay más nombres que se han escuchado ya, por ejemplo el ministro de Economía, Tirso Salomón, y en el caso de Medio Ambiente, la viceministra Lina Paul, de viceministra pasará a ser ministra, pero hay carteras, por ejemplo, como la de Seguridad, la de Educación, que son de total importancia, de la cual todavía no se ha dado a conocer los nombres de quienes podrían ser las personas al frente de estas carteras. Hay especulaciones de algunos nombres, pero me gustaría, con los problemas que hemos enumerado y las situaciones que hemos descrito, me gustaría escuchar cómo debería ser la persona que llene este perfil, la persona idónea para poder sacar adelante estos rubros en particular. Guillermo. Bueno, el perfil se tiene que basar en dos elementos, creería yo: idoneidad y honestidad. La honestidad ya es un asunto más de confianza, de conocer a esa persona, de que ha probado que en su trayectoria ha sido muy integral, incluso en el manejo de fondos públicos, y en la idoneidad, que sepa el rubro del que se va a ocupar y que también tenga habilidades de administración o de liderazgo, porque al final los ministros no son estos especialistas, para eso pueden haber quizás asesores, pero tienen que saber del área y tienen que saber administrar su rubro. Ahora, esto genera ciertas inquietudes, claro. Aquí estaríamos ya hablando de personas, pero también hay mensajes detrás. A mí la primera inquietud que me dio cuando conocí esta lista fue el gabinete económico, al menos lo que sabemos del gabinete económico, que está el secretario técnico, que va a ser el diputado Roberto Lorenzana, el ministro de Hacienda sigue siendo el señor Cáceres, y del lado de Economía es una persona proveniente de las gremiales empresariales. Y lo digo porque quizás a mediados del quinquenio de Mauricio Funes, cuando no se daba estos resultados económicos esperados, el país no crecía como se había estipulado en el plan quinquenal, y se le preguntaba a la gente del FMLN qué estaba pasando, no se hacían cargo de esos resultados. Y siempre hacían un matiz importante: este gobierno
es de integración mixta. El FMLN está en el área social, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Obras Públicas, y del lado económico no hay una incidencia del FMLN, sino de personas más allegadas al presidente Funes. Pero del lado del Ministerio de Economía se trae una persona que no es del FMLN, y del lado del Ministerio de Hacienda, que es tan fundamental, sigue una persona allegada al presidente Funes. Esa es una primera inquietud. La segunda tiene que ver con el diputado Lorenzana. Digamos que ahí hay un cambio en el rol del secretario técnico, porque al menos antes del diputado Lorenzana, el perfil del secretario técnico era precisamente de un tecnócrata, ¿verdad? Y veíamos a un Alex Segovia, veíamos a un Eduardo Sabla. Hoy tenemos a una persona dirigente reconocida del FMLN que ha sido diputado, y eso también puede dar un estilo distinto en el momento de gobernar, pero creo yo que es otro elemento también a tomar a consideración. Ahora, más que los perfiles, lo importante en esto es que sea cual sea la persona que llegue a esa silla, haya una política clara a largo plazo en cada rubro. Un ejemplo, seguridad. Todavía no sabemos cuál persona va a ocupar el Ministerio de Seguridad, pero urge una política de seguridad. Ya había una. El exministro Melgar, en su tiempo, había consensuado entre ciertos sectores una política de seguridad que tenía diversos elementos. Se fue Manuel Melgar, vino el general Munguía Payés, y el enfoque de seguridad cambió totalmente. En los primeros meses se habló de más represión, de ser más duro, y después salió a flote el tema de la tregua entre pandillas. Después viene el ministro Perdomo y dice: también vamos a tener ya otro enfoque en seguridad. La tregua no es parte de la estrategia central de este gobierno, sino que va a ser la prevención de la violencia, la inversión social. Bueno, entonces tuvimos 3 enfoques porque pasaban 3 personas distintas. Creo que eso es una lección. Sea quien ocupe los puestos en este gabinete, no tienen que ser personas indispensables para llevar una política de Estado. Y ese es un reto del presidente electo, nombrar a personas, pero también tener claro que se deben sentar políticas a largo plazo claras, integrales. Hay una cartera que queda pendiente, bueno, quedan varias, pero una en particular que es la educación. Y además el papel del vicepresidente electo Óscar Ortiz en esta nueva administración. Tú en particular, Ricardo, ¿cómo la ves? Bueno, en el caso particular de educación yo veo algo similar a lo que menciona Guillermo. No se debe improvisar. La educación es un tema tan importante, tan primordial, y es una de las pocas áreas en un gobierno donde una decisión realmente no tiene impacto para un año, para 2 o para 3. Una decisión en el tema de educación, una decisión mal tomada, puede afectar a una generación entera. Y no solo a una generación, a un país entero. ¿Cuál es la diferencia entre países que están creciendo más que nosotros, preparando más a sus poblaciones? Es precisamente eso, un modelo educativo que ya no es político, un modelo educativo que ya no aspira simplemente a formar fanáticos del gobierno, a formar gente que piense de determinada forma, de acuerdo a quien ordene hacer los libros, sino un país que esté formando gente de acuerdo a las nuevas necesidades. Un país que permita que salga a flote la individualidad, que se cambie ese esquema de memorizar todo y de creer verdades oficiales a un esquema de saber analizar, de pensamiento crítico. El Salvador se está quedando atrás en esto. Y precisamente se está quedando atrás porque la educación es una espada política demasiado fuerte. Ningún candidato, ningún político, ninguna fracción política quiere abandonar la educación como un arma de gran poder. Ahora bien... Antes sí, que pases al otro tema, recordar también que hay promesas que, por ejemplo, escuchábamos en el debate presidencial, el tan comentado debate presidencial a través de las redes sociales, de, por ejemplo, incrementar el presupuesto para educación al final de este quinquenio, duplicarlo, y además el tema de un niño o una computadora, que son temas que deberán tener los recursos necesarios para poder cumplirlo. Y sobre esto, Samuel, me parece que son propuestas que suenan hermosas. Son propuestas que cualquiera enamorarían, pero si nos vamos a la evidencia, yo creo que más que en cualquier otra área, la educación requiere estudio de evidencia. Nos vamos a dar cuenta que en muchísimos lugares del mundo
Se ha probado hacer esto, se ha probado multiplicar el presupuesto, se ha probado incrementar las horas que pasa un estudiante en el aula, se ha probado dar computadoras por alumno y esto no tuvo una significativa mejora en la calidad educativa. ¿Cuál es el punto clave en la calidad educativa? La evidencia te lo dice, es mejorar los maestros y es tener alumnos receptivos a incentivos verdaderos para aprender. ¿Cómo se hace esto? Primero, entendiendo que el sistema educativo no está y nunca estuvo o nunca fue su finalidad tener felices a los maestros agremiados. El objetivo del sistema educativo es educar a los niños salvadoreños, no es tener contento a ningún sector, no es ser la herramienta política de nadie. Cuando entendemos esto, nos vamos a dar cuenta que todas las políticas deberían ir orientadas a mejorar la calidad de cada hora de estudio que se tenga. Y esto no es necesariamente darle más dinero, porque tirar dinero en un saco roto va a hacer que el dinero se te vuelva a caer. Y el sistema educativo en El Salvador es un saco roto en este momento. Se abandonó el esquema que se tenía antes, en el que los papás tenían una verdadera injerencia en qué pasaba con sus maestros. No hemos avanzado, por ejemplo, en pensar si hay alguna especie de decisión de los papás en qué escuela quieren poner a sus hijos. No hemos tenido, por ejemplo, en Guatemala se trató un esquema de subsidios a la demanda y no a la oferta. Es decir, darle a los padres la opción de elegir con subsidios si quieren mandar a sus hijos a la escuela pública o darles parte del costo de un colegio privado. Es decir, hay bastantes más decisiones que se pueden tomar en educación que son eficientes en el uso de los fondos públicos, que no necesariamente es algo tan unimodal y tan sencillo como decirle, démosle el doble de dinero a educación. Porque la pregunta obvia sería, ¿para qué? ¿A dónde se va a ir ese dinero? Si se va a ir a seguir manteniendo los beneficios de maestros agremiados, de nada nos va a servir. Si se va a ir a darle computadoras a los alumnos cuando hay escuelas que se están cayendo y no tienen luz, ¿de qué nos va a servir? Yo recomendaría, aprovechando el espacio que estamos hablando del tema de educación, hay un proyecto que se tiene en la Universidad de Harvard, que es un proyecto abierto, que se llama el Proyecto de Datos Estratégicos. Muchísimas carteras de educación alrededor del mundo están utilizando este proyecto porque van y ven ahí en una tabla, en una base de datos sencilla, qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. La educación es algo que se ha estado tratando por cientos de años como para que un gobierno trate de inventar la rueda. Entonces, hay muchísimas ideas que se puede consultar para no estar cayendo en cositas que nos enamoran, como la computadora por alumno o duplicar el presupuesto cuando no se sabe para qué va a servir. El rol del vicepresidente en la próxima administración, ¿consideran que va a ser igual al que hemos visto de vicepresidentes anteriores, incluido el actual presidente electo? Debería ser un rol más conciliador, creo yo. Debería ser el vicepresidente tener un rol verdaderamente activo, algo que no ha pasado en El Salvador en los últimos años. Quizá el último caso fue el de la ahora diputada Ana Vilma Escobar, pero el rol del vicepresidente debería ser ese, debería ser una cara más suave del gobierno, debería ser, y considerando su perfil, una cara conciliadora que pueda hacer acuerdos con la empresa privada, y quizá debería ser un enlace con los otros poderes del Estado, no para cooptarlos, no para dictar una línea, sino para tener una relación cordial, pero al mismo tiempo una relación en que los tres poderes se estén limitando entre sí. Guillermo. Sí, en relación al vicepresidente, en las diversas administraciones hemos visto qué papel han deseado o se ha orientado. Por ejemplo, con Francisco Flores, el vicepresidente tenía que ver con hermanos en el exterior, con salvadoreños residentes en el extranjero. Con Ana Vilma Escobar tuvo que ver, bajo la administración Saca, con la atracción de inversiones. Y en esta ocasión, algo que no se repetía, pero que sí se había registrado en gobiernos anteriores, era que el vicepresidente ocupara un cargo en el ministerio. Creo que independientemente de qué papel asume el vicepresidente, eso en su momento pues se va a orientar. La conciliación, venga del vicepresidente, venga del alcalde Ortiz, tiene que existir. Estos 5 años se perdieron mucho en la diatriba, en la pelea, en el dime que te diré, y se dejó un gran espacio y una gran deuda en materia de acuerdos. Por ejemplo, si vamos 5 años atrás, una de las grandes promesas de la administración Funes fue un pacto fiscal, y el pacto fiscal no pudo ocurrir. Ahora, esto no solo es tarea del gobierno, no solo depende del gobierno si va a haber un espacio de acuerdos, sino también de los distintos actores. Y en este caso yo creo que las gremiales tienen un gran reto de asumir constructivamente su papel.
claro, ser críticos en los que tienen que ser críticos, pero también tener un tono amigable, un tono más cordial al momento de tratar los temas. En ese sentido, el reto es de todos, si hablamos de la conciliación y de la formación de consensos. Bien, vamos a hacer la última pausa comercial, amigos televidentes. Hablamos al regresar de cuál debería ser el rol de la oposición, de cómo deberían ser los acercamientos con la oposición misma y también con el sector privado. No le cambien. A manera de conclusión, amigos televidentes, en este último bloque vamos a hablar acerca de cómo debería ser la relación de la nueva administración gubernamental con el partido de oposición, cómo debería ser el trabajo de los mismos con el sector productivo o el sector privado también de nuestro país. Para ello hay una designación que ha hecho el presidente electo y es al actual secretario de Asuntos Estratégicos, próximo secretario de Gobernabilidad, entiendo, Francis Boone, el enlace y quien va a coordinar las próximas reuniones tanto con el Partido Arena como con la cúpula empresarial. Los empresarios dijeron en algún momento que como primera línea, o le pedían al presidente electo como primera línea, sentarse con él, no con un designado, sino que tratar los temas con él. Me gustaría conocer también sus opiniones al respecto, Guillermo. Bueno, hay bastantes herramientas de diálogo que creo que deben de aprovecharse y que incluso dejó la administración anterior. Una es el Consejo Económico y Social. Hay cuestionamientos en la estructura de esto, por ejemplo, ahí no están los partidos políticos o el nivel de vinculación que tienen las decisiones que se toman en el Consejo, pero son espacios que deben de mejorarse y de fortalecerse para este tipo de iniciativas. Ahora, de parte de la oposición y específicamente del principal partido de oposición, también hay bastantes lecciones que aprender de estos 5 años. Creo que Arena tiene que aprender a abrirse y a democratizarse, y eso es también para el FMLN. Los partidos deben de entender que al final, si bien son organizaciones privadas en teoría, tienen una finalidad pública y al final también toman causas colectivas. Por ejemplo, quienes más están del lado de la libre empresa o de los principios liberales van a querer encontrar un instrumento político para esos ideales. Quienes están más del lado de las reivindicaciones sociales o de un Estado más fuerte o más protector van a también querer tener un instrumento político. Así que también del lado de los partidos políticos hay mucho por hacer y eso viene a estrecharse del lado del diálogo, porque de repente parece que la ciudadanía ha avanzado mucho en poder dialogar, en poder encontrar acuerdos mínimos. Por ejemplo, en 2011 un acuerdo mínimo entre varios ciudadanos fue defender la Sala de lo Constitucional. Debería de verse lo mismo entre los partidos políticos, y si sus dirigencias no se pueden sentarse, y si las gremiales no pueden sentarse con el presidente, que los ciudadanos empiecen a sentarse entonces, que las militancias, que la juventud del FMLN, por ejemplo, la juventud de Arena, comiencen a sentarse y así se detenga la polarización, porque este país no le pertenece a las cúpulas, a las dirigencias. Este país tiene un montón de problemas y a todos nos tienen que preocupar esos problemas y tomarnos el tiempo para dialogar y ver cómo se puede trabajar juntos, y ese es el reto de estos próximos 5 años también. Hay una palabra o varias palabras que se han mencionado, se escuchan bastante bonitas, tal vez alientan y generan algún tipo de esperanza entre la ciudadanía, y es el tema de los consensos, los acuerdos de nación para que el país pueda salir adelante. Esa es una aspiración y me gustaría conocer, Ricardo, si a tu juicio en esta administración esos acuerdos, esos consensos entre las fuerzas vivas, entre las fuerzas políticas, las fuerzas sociales de nuestro país, por fin se van a poner de acuerdo y se van a animar a trabajar por el país. Me parece que son bastante importantes estos acuerdos, como decía Guillermo, acuerdos mínimos. Me parece que tenemos que ya sentar cuáles son las cosas no negociables, cuáles son estas cosas que en El Salvador tienen que pasar, porque van a pasar, porque vamos a exigir como sociedad civil, y estas otras cosas que no vuelven a pasar, como el irrespeto a la Sala de lo Constitucional o a la independencia judicial. Ahora, este balón está una vez más en la cancha de la sociedad civil, porque muchas veces que se sienten a negociar partidos políticos o incluso algunas cúpulas,
es simplemente un maquillaje y son cosas como el Consejo Económico y Social, que realmente era una forma de legitimarse, mientras por otro lado estaban irrespetando la independencia judicial. Entonces, si vamos a tener diálogos, que sean diálogos sinceros, honestos, que se vea reflejado en políticas públicas y donde los actores principales ya no van a ser políticos, van a ser ciudadanos exigiéndole al político y marcándole la cancha, diciéndole: dentro de este cuadro jugás y fuera de esto ninguna cosa es permitida. Si esto se logra, vamos a tener un país con más diálogo, con más consenso, y no va a ser un diálogo que le pedimos al gobierno tener, va a ser un diálogo en el que le exigimos al gobierno sentarse, escucharnos y cumplir. Veremos qué pasa y estaremos atentos, por supuesto, a qué es lo que ocurra, y en una nueva oportunidad me gustaría que nos volviéramos a sentar más adelante, antes de la toma de posesión, y también analizar estos temas que son de total importancia para nuestra ciudadanía. Guillermo, muchísimas gracias por venir esta mañana. Gracias a ti, siempre un gusto acompañarlos. Gracias, Ricardo, también. Muchísimas gracias. Solo recordarle a la gente que te está viendo que la política no es monopolio de los políticos. Gracias. Con esa frase, amigos televidentes, nos despedimos. Agradecemos a usted su sintonía a lo largo de esta semana. Gracias por siempre preferir el Canal 33. Deseamos de todo corazón que tenga un excelente fin de semana y que lo pueda disfrutar y compartir, por supuesto, con sus seres queridos. Y gracias siempre por estar pendiente de Canal 33. Buenos días.